Bueno, nuevamente buenas noches a todos y a todas. Por la cantidad también tenemos de mujeres que participan del Shiur. Estamos ahora en la Mishnah de Pirkei Avot por tercera o cuarta vez, ya perdí la cuenta. Pero estamos en el capítulo 5 y me voy a concentrar en la Mishnah 5. Mishnah 5 del capítulo 5, parecería que me hice sefaradí con el Hamse, 5 del 5. Y elegí justamente esta Mishnah porque estamos todavía en el mes de Av, el mes que marca de alguna manera la reconstrucción del Beit HaMikdash, y el mes que marca también que la Geulá va a ser en el mes de Av, si Dios quiere. Entonces, elegí esta Mishnah 5 del capítulo 5, porque nos habla de los milagros que ocurrían a nuestros antepasados en el Beit HaMikdash en Jerusalén. Y dice la Mishnah lo siguiente: Asará nisim na'asu la'avoteinu bebeit HaMikdash. 10 milagros tenían lugar para nuestros antepasados, 10 milagros le ocurrían a nuestros antepasados en el Beit HaMikdash. Acá estamos hablando un lapso, ya lo mencioné en otras oportunidades, de 1200 años, que es más o menos desde la construcción del primer santuario, el Mishkan, después el primer Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash. Todo ese lapso fue más o menos 1200 años, y ahí pasaban estos milagros que estábamos hablando acá, estos 10 milagros que habla acá la Mishnah. En realidad pasaban más milagros que estos, pero estos eran 10 milagros constantes y 10 milagros que afectaban a todos. El primero es Lohipila Isha Mirreach Bsara Kodesh, que una mujer, si estaba ahí en el Beit HaMikdash, estaba en el Ezrat Nashim, o estaba en Jerusalén, y olía del olor, del aroma de una de las ofrendas que se traía en el templo, que se traían ofrendas de carne, y las ofrendas de carne había que hacerlas asadas, y había que prepararlas bien, había que prepararlas con ingredientes para que la comida realmente se realce, había que ponerle mostaza, como dice el pasuk, le moshá, que tienen que ser los sacrificios, tienen que ser para algo que enaltece el Ikdulá. ¿Y qué dice acá? Que a pesar que tenía un olor, un aroma muy atrayente, muy atractivo, y puede ser que la mujer estaba embarazada. Pero aunque de ciertas ofrendas también comían no solamente las esposas de los Kohanim, sino también comían los Israel, por ejemplo, las ofrendas de Yom Tov, o las ofrendas de agradecimiento, o los Korbanot Shlamim, o Korban Pesach, o Maaser, Kochim Kalim, generalmente todas las ofrendas que se llaman Kochim Kalim, ofrendas de un nivel que se comía en todo Jerusalén. Ahí cualquier mujer, no solamente esposa de Cohen, también podía comer de esa ofrenda, y no solamente, la tenía que preparar la ofrenda, porque del Beit HaMikdash la faenaban, salpicaban la sangre, quitaban lo que era el cebo, pero después partes de ese corbán eran consumidos por el dueño, o si era corbán de un Cohen, era consumido también por la familia de los Kohanim, Korbanot que son para los Kohanim. Entonces podía ser muy fácil que una mujer embarazada sienta el aroma de un corbán y le agarre un antojo. Sin embargo,
no ocurrió nunca. Estamos hablando de un lapso de 1200 años. Nunca ocurrió que una mujer le agarre un antojo y podía ser que esa mujer que olió el olor al asado y de cómo estaba bien preparado el corbán, no estaba en condiciones aptas para comer de esa ofrenda, porque podía haber estado impura, porque estuvo en contacto con un reptil, o estuvo en contacto con un muerto, o puede ser algún otro motivo por el cual ella no podía comer el corbán. Entonces, no podía comer el corbán y tenía muchas ganas de comerlo. Y nos dice acá que nunca ocurrió que a causa de un antojo pierda su criatura. Como la Gemara dice que el antojo viene porque la propia criatura olió ese olor y la criatura que está dentro de la entraña de la madre tiene ganas de consumir eso. Y con esto empieza los 10 milagros, que una mujer no perdió su hijo. Nunca a causa de un sacrificio. Que acá, de alguna manera, nos muestra la importancia que hay en una mujer y la importancia de la mujer que va a dar familia, que va a dar luz, hasta tal punto que entre los 10 milagros que pasaban en el Bet HaMikdash, el primero que se menciona es este de la mujer que nunca perdió un embarazo a causa de un corbán. Y a pesar que tenemos después milagros que son un poquito mucho más fuertes y más grandes, la Mishnah elige empezar con esto, primero para marcar la importancia que hay en una mujer y la importancia que hay en el nacimiento de un chico yudí, y en segundo lugar porque esto muestra la fuerza del milagro. El milagro, por definición, milagro se llama Nes. ¿Qué es Nes? Nes también se llama un estandarte, una bandera, un estandarte que se pone a lo alto para que todos lo vean. Y el pasuk dice, Arim Nes ale Arim, voy a levantar mi estandarte sobre las montañas. O sea, Nes quiere decir algo que está más alto que lo demás y por eso llama la atención y todos lo miran y lo siguen y lo observan. ¿Por qué? Porque un milagro levanta la atención en este mundo donde todos nos manejamos con leyes naturales y sabemos que hay leyes naturales que Hashem creó y el mundo se maneja con leyes naturales. Pero cuando viene un milagro, levanta y nos da una visión que nos eleva nuestra visión del mundo, que nuestra visión, nuestra percepción, nuestra sensación no está limitada y condicionada a las reglas de juego de la naturaleza, sino sentimos y vemos, percibimos y tenemos conciencia de la fuerza superior a la naturaleza, que cuando solamente lo quiere y lo desea, cambia lo que es las reglas naturales. Es decir, el milagro levanta a todo el resto nuestra perspectiva de todo el resto de las propias leyes naturales. Y en eso estaba la fuerza de este milagro que ocurría con la mujer que estaba comiendo, no ella, porque por ahí no podía comer, ese es el caso, es que no estaba limitada, vedada de comer de esa ofrenda porque ella estaba impura o algún otro motivo. Y sin embargo, esta mujer, ¿dónde se encontraba? No se encontraba dentro del Bet HaMikdash. Se encontraba en Jerusalén, en la ciudad, porque estas ofrendas, kochikalim, se comían en todo Jerusalén, dentro de lo que es las murallas. E incluso el aroma podía ir mucho más lejos que la muralla de Jerusalén. Cuando tenemos un asadito, a veces en la cuadra, sentimos varias casas de distancia y sentimos el asadito. Y el Talmud nos cuenta que el aroma del Ktoret, el aroma del incienso que se traía en el Bet HaMikdash en Jerusalén, se sentía en la ciudad de Jericó. Está a muchos kilómetros de Jerusalén, Jericó.
así también vemos cómo el aroma podía llegar lejos. Y eso no era un milagro, eso por la fuerza que tenía el incienso, el ketoret. Entonces, ¿qué viene a decirme acá? La fuerza de este milagro, que el milagro llegaba e impactaba no solamente en Jerusalén, también impactaba incluso afuera de Jerusalén, ese milagro que venía del templo, y levantaba y elevaba todo lo que hay alrededor. Por eso, lo que ocurría dentro del Bet HaMikdash específicamente, y lo que estaba de alguna manera limitado a ese lugar, tiene una fuerza de impacto. Pero cuando el milagro se siente en toda la ciudad y se siente también fuera de la ciudad, el impacto del milagro, el nes es mayor. El elevar a todo lo que hay, a la naturaleza, a las leyes naturales, al mundo que se maneja con sus reglas naturales, es muchísimo mayor. Y después sigue diciendo un segundo milagro. Lo yisriach sara kodesh meolam. Nunca se pudrió carne de las ofrendas que se traían al Bet HaMikdash. Tenemos que tomar en cuenta, Bet HaMikdash no había heladera. Bet HaMikdash en toda la Mishnah no se menciona que tenían, no hablo de heladeras eléctricas. Existía en esa época, existía lo que se llama la helera, heladeras de hielo que se tenía hielo y con el hielo se podía guardar y juntar. No se menciona en absoluto que existía algo para mantener la carne, digamos, con hielo o lo que sea. Estamos hablando de miles de ofrendas que venían al templo, un lugar abierto, donde iba gente, entraba gente, salía gente, un movimiento impresionante había en el Bet HaMikdash, y se faenaba un animal, y era verano, tomemos verano en Jerusalén, pega todo el sol, pega el sol, y sin embargo, nunca pasó que se pudra carne de lo sagrado. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, en el primer milagro vemos que lo sagrado no generó un daño. En el segundo milagro vemos que lo sagrado no se pudre. Aunque físicamente tendría que pudrirse con el calor, está ahí todo un día en el calor. Nunca ocurrió. Milagro número 3. Nunca se vio un mosquito ahí en el matadero. En un matadero ahí donde mataban los animales, se agitaban los animales, vertían la sangre y se caía la sangre y estaba ahí puesta. Y todo abierto, porque no nos olvidemos que el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios era un patio grande, muy grande, abierto, sobre una colina. Tenía que estar lleno de mosquitos. Nunca se vio un mosquito, una mosca, ahí donde están, incluso donde se encuentran el matadero. Tampoco no tuvo el Cohen Gadol nunca una impureza por pérdida de semen en el día de Yom Kippur. ¿Y por qué enfatiza justo este tipo de impureza? Porque esa es una impureza más fuerte. Cuando uno se impurifica porque toca algo que está impuro, tocó un reptil, por ejemplo, la impureza está afuera y uno solamente lo tocó. Pero en este tipo de impureza, la propia impureza está saliendo del cuerpo de uno. ¿Y ahora qué pasa? En realidad, había un suplente que se nombraba cada año para el Cohen Gadol, para que en caso que le tenga una situación como esa, haya quien lo cubra. Se retira ese Cohen Gadol y asume otro Cohen Gadol y hace todo el trabajo. Porque con impuro el Cohen Gadol no puede hacer su trabajo. Entonces no era una cuestión que no hay manera, que hubiera pasado algo
que no tiene arreglo. Vamos a decir, el primer caso, Haz Shalom, un chico, en el caso del empacho, no del empacho, que le agarra a la mujer la gana de comer y la mujer embarazada. Acá estamos hablando. Por otro Cohen Gadol, ¿qué va a pasar? Dicen los comentaristas que esto quieren enseñarnos a nosotros. Hashem no quería que el Cohen Gadol pase una vergüenza, que lo tenga que cambiar por una cosa así en la mitad de Yom Kippur. Quiere decir que para respetar la dignidad de una persona, Hashem hacía un milagro. Que acá sacamos una lección extraordinaria. No solamente que en un lugar sagrado no aparece un mosquito, como dijimos antes. No solamente que no se pudre algo de lo sagrado, sino también para que el Cohen Gadol no pase vergüenza. Por la dignidad del Cohen Gadol, Hashem hacía un milagro. El próximo milagro que ocurría era Velo kibu hageshamim eshel atzei hamaraja. Como dije antes, esto tenía lugar todo en el patio del Bet HaMikdash. En el patio del Bet HaMikdash había el altar, un altar que tenía de 16 metros por 16 metros. Se iba achicando un poquito el espacio donde estaba el fuego, pero era bastante grande. Entonces los Kohanim caminaban ahí alrededor y movían tenía 5 metros de altura. Y tenían que mover la carne de un lugar al otro, y eso estaba todo abierto. Estaba todo abierto. A veces llueve, en el invierno llueve en Jerusalén. Tenés fuego encendido ahí, y viene una lluvia. Es lógico que alguna vez se pueda haber apagado el fuego. Dice lo kibuak shamim eshelatzea maraja. En las lluvias nunca apagaron el fuego de lo que estaba encendido sobre el fuego del altar. Nunca se había apagado. Que eso también es una lección, como dice en el pasuk, que hay un fuego eterno encendido sobre el altar. Lotichbe quiere decir no tenés prohibido de apagarlo. Pero el concepto es que el fuego eterno del altar no se apaga. Las lluvias no lo apagan, no lo lavan. Hay que saber que hay un fuego del altar. Hay un fuego del altar, ese fuego del altar no se apaga por nada. Las cuestiones naturales no hacen que ese fuego se apague. Lo mismo entendemos que todas estas partes están dentro de cada yehudí. El fuego del altar interior, que es el corazón del yehudí, no se apaga nunca. Y otro milagro que ocurría ahí con el altar, que había una columna de humo que subía, una columna de humo que subía de las ofrendas, y la columna subía erguida. El viento nunca venció a la columna de humo. ¿Qué quiere decir? La columna de humo que sube al cielo no tenía factores naturales del mundo que la desviaban. La columna subía derechita al cielo. Y otro milagro, nunca ocurrió que la ofrenda del Omer, la ofrenda del Lechem Apanim y la ofrenda de los 2 panes, voy a explicar, se hayan sido inhabilitados, hayan quedado imposibilitados porque tocaron algo impuro o porque se encontró algo que no está bien ahí adentro. Nunca existió una situación que estos 3, de alguna manera, queden descalificados para su uso. Y quiero explicar qué es la novedad, por qué justo el énfasis en esto y qué es lo que aprendemos de esto. El énfasis es lo siguiente. Primero tenemos la ofrenda del Omer. La ofrenda del Omer era la ofrenda de cebada
que se cosechaba la segunda noche de Pesaj. En Israel recordemos que es Yom Tov solamente el primer día y el séptimo día, no como acá que Yom Tov es el primero y el segundo, séptimo y octavo. Cuando terminaba el primer día de Yom Tov, está el mandato de la Torá de cosechar de la nueva cosecha, o sea, de lo que creció nuevo, de la siembra, de la nueva siembra, lo que creció nuevo de la cebada. La primer cosecha se cosechaba esa noche del segundo día de Pesaj, y después se ofrendaba como un pan en el altar en el segundo día de Pesaj. Y ahí empezamos a contar la cuenta del Omer, los 49 días, es desde esa noche, desde el momento de que se hacía la cosecha. ¿Y qué es lo especial? A la noche se cosechaba, pero se podía cosechar nada más que de noche. Una vez que a la mañana salió el alba, ya no se podía cosechar más. ¿Qué hubiera pasado si aparecía algún factor que inhabilita esa cebada para traerla sobre el altar? No se puede cosechar otra, ya está. Y tampoco no es que se cosechaba mucha cebada que quedaba, no, se cosechaba prácticamente lo necesario. Como se puede cosechar nada más que de noche, si después, durante el día, hasta el momento que se ofrendaba, aparecía algo que inhabilitaba a esa cebada para hacer ofrenda, no había opción, se perdía la mitzvah. Ocurría el milagro, que nunca pasó que se inhabilite, algo que inhabilite el Omer. Siempre pudieron ofrendar el Omer. No hubo ningún año que este año no hay Omer porque se arruinó por tal y tal motivo. Lo mismo este aleje. Los dos panes que se traían en Shavuot al templo no se ofrendaban sobre el altar, pero acompañaban a la ofrenda, pero no se ofrendaban sobre el altar, se daban a los Kohanim. Estos dos panes se horneaban víspera de Shavuot. Omer es el segundo día de Pesaj y los dos panes estos eran en Shavuot. En Shavuot mismo está prohibido hornear estos panes. ¿Qué ocurre entonces? Que si se hubiera inhabilitado los dos panes, no hubieran tenido para traer estos dos panes. Se traían de la primer cosecha de trigo. La primer cosecha de trigo que iba al templo, ojo, vamos a decir, ofrenda del nuevo trigo, del nuevo año, eran estos dos panes. Si quedaba inhabilitado, después no se podía, porque esto había que hornearlo el Erev Shavuot, víspera de Shavuot. Se perdía la mitzvah de Shtei Alejem. Nunca pasó que se pierda la mitzvah de Shtei Alejem, de los dos panes. Lo mismo el Lechem Apanim, que este era mucho más duro. Todas las semanas, los días viernes, se horneaban 12 panes. Eran panes que tenían 48 centímetros de largo, de ancho, y se doblaban, etc. Se llaman los panes de las caras. No eran lisos, sino iban para arriba y tenían diferentes formas. Hay diferentes opiniones, cómo eran las formas, cómo se doblaban esos panes, pero se llaman los panes de las caras, Lechem Apanim. Eran 12 panes y que iban y se colocaban sobre el shulchan, la mesa especial que estaba en el santuario, en el Eijal, al lado de la menorá, al lado del altar del incienso, no de las ofrendas animales y tortas, sino del incienso. Ese se llama Lechem Apanim. Entonces, todos los viernes se horneaba y el Shabbat se lo colocaba en la mesa, el shulchan, y estaban en esa mesa toda la semana.
El próximo Shabbat se sacaban los que estuvieron la semana anterior, se traían nuevos panes para esa semana que habían sido horneados el día viernes, y eso era comido por los Kohanim, ese pan que sacaron de Shabbat. Que ahí ocurría otro milagro, que el pan tenía 8 días, o sea, en realidad tenía 9 días, porque se hizo del viernes y lo estaban sacando el Shabbat de la semana siguiente. Y estaba calentito, como que recién lo sacaron del horno. Pero justamente de ese milagro no me viene a hablar. Me habla de otro milagro. Si el Lechem Apanim se hubiera impurificado por algún motivo, se hubiera arruinado por algún motivo, ¿qué hubiera ocurrido? Esa semana, ese Shabbat, no hay Lechem Apanim. No hay panim. Panim, pero acá panim quiere decir caras. No, Lechem es pan. El pan de los panes sería. El Lechem de las caras, el pan de las caras. No hubiera habido, porque no hay manera si esto se puede hornear nada más que el día viernes. Entonces, en las 3 mitzvot estas, de la ofrenda del Omer de cebada, segundo día de Pesach, de los 2 panes de Shavuot, y el Lechem Apanim, el pan de las caras que se ofrendaba todas las semanas, nunca hubo algo que los inhabilitó para no poder ofrendarlos. Porque si no se hubiera perdido la mitzvah. ¿Qué es lo que vemos de aquí? Hashem hace un milagro, no solamente para una cuestión, vamos a decir, que salvar una mujer o su bebé, la dignidad del Kohen Gadol, el honor del Bet HaMikdash, que hayan moscas por el lugar, que suba, la columna sube al cielo, bueno, queremos que suba hacia arriba, sino también para que los Yehudim no pierdan la oportunidad de cumplir una mitzvah, que después pasó el momento y se perdió, después no hay manera de traerla. Hashem hacía el milagro para que no se pierda esa mitzvah, no se pierda esa ofrenda. Que de acá aprendemos nosotros, que a veces uno dice, bueno, pasó, ya está, ¿qué vamos a hacer? Pasó, lo perdimos. No. Una persona no tiene que perder una mitzvah. Una mitzvah no puede dejarse perder. Si acá vemos que Hashem hace un milagro, 1200 años, para que los Yehudim no pierdan estas 3 mitzvot, ¿cuánto esfuerzo y milagro en conducta, milagro en la actitud tiene que tener la persona para no perder una mitzvah? Que ese es el concepto, hay en judaísmo un concepto que es mitzvah hatluya bisman. Hay una mitzvah overet, una mitzvah que tiene un tiempo y pasó el tiempo y ya no se puede cumplir más. Acá la Mishnah nos quiere enseñar el cuidado que la persona tiene que tener con una mitzvah overet, una mitzvah que pasó el tiempo y después no se puede cumplir más. Por ejemplo, decir el Shema. El Shema es una mitzvah de la Torah todos los días. Decir el Shema, Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la primer parsha, la segunda parsha, es de la Torah, diferentes opiniones, pero opiniones que es de la Torah, diferentes opiniones, y después está el Bayomer, que es de los Jajamim. Pero ¿qué pasa si la persona, decir el Shema tiene un horario? Como aprendimos, cuando te acostás a dormir y cuando te levantas, que decir, en el horario que la gente duerme o el horario que la gente se levanta, ese es el horario. Y hay una hora hasta cuando uno se levanta. Hay un horario. ¿Hasta qué hora se dice el Shema? Que serían 3 horas. 3 horas, no horas reloj, sino tomando desde la salida del sol hasta la puesta del sol, dividido eso por 12, se sabe cuánto tiene cada hora. Hoy en día que los días son cortos, porque estamos en invierno, entonces las horas tienen menos minutos, porque es menos horario. Entonces, quiere decir que esas 3 horas, desde la salida del sol
son menos que 3 horas reloj. Pero de todos modos, una persona perdió el horario, perdió la mitzvah. Ni que hablar de prender las velas del Shabbat en horario, después del horario no se puede prender. O sea, una persona llegó, no prendió la vela, se perdió, podemos decir, perdí la... No, no es así. Imagínate, Hashem hacía milagros durante 1200 años para que no pierdan la mitzvah. Vos no podés perder la mitzvah. Después sigue la próxima. Omdim tzfufim umishtachavim rebachim. Los judíos cuando estaban en el patio del Bet HaMikdash estaban parados, tzfufim quiere decir flotando. Término tzaf al prehamaim, flota sobre la faz del agua. Ellos estaban flotando, parados flotando. Eran tantos, estaban tan apretados que no podían apoyar los pies sobre la tierra. Estaban en el aire. Esto lo puedo decir también de experiencia del 770, cuando era Simchat Torah o era en Eilah, o sea, momentos especiales ahí alrededor del Rebbe, que estábamos ahí como en el aire, ni siquiera estábamos pisando el piso, porque era tan apretado que no se alcanzaba a pisar el piso. Es decir, estaban todos apretados de una manera que estaban flotando en el aire, sin pisar en el piso. Umishtahabim rebachim. Y después, cuando se mencionaba el nombre de Dios, había que arrodillarse. ¿Y cómo se arrodillaba en el templo? No como nosotros nos inclinamos cuando decimos la Shmona Esrei, que bajamos la cabeza, doblamos las rodillas, sino como lo hacemos en Yom Kippur. Que Yom Kippur es al piso. Y en realidad, la manera de arrodillarse es totalmente la cabeza, todo el cuerpo, y no que simplemente se arrodilló, se extienden sobre el piso como anulado total. Entonces, imaginémonos, parados, no podían, estaban ahí flotando. Y después, cuando llegaba el momento que decía el nombre de Hashem y se arrodillaban al piso, tenía cada uno espacio para arrodillarse y extenderse totalmente sobre el piso, extender todo el cuerpo sobre el piso. Y más aún, como dicen los Jajamim, en ese momento la persona podía querer confesar sus pecados, para que el que está al lado no escuche la confesión de sus pecados personales que le estaba confesando en ese momento cuando se arrodillaba frente a Hashem, quedaban 2 metros para un lado, 2 metros para el otro libre, tipo cuarentena, distanciamiento social. Había un distanciamiento social, pero ahí no era para que uno no se contagie del otro, sino para que uno no pase vergüenza y cada uno podía confesarse frente a Hashem y el otro no escuche nada. Y sobre eso se explica cómo es posible una cosa así. Y una de las cosas se lo dice como una alegoría, muy sencillo. Cuando uno está parado, erguido, él no puede bajar la cabeza. Entonces, estamos todos apretaditos. Incluso estamos en el aire, no podemos pisar bien. Pero Mishtahabim, cuando uno anula su ego, cuando uno se arrodilla, cuando uno pone su cabeza al mismo nivel que su pierna, ¿qué quiere decir? Y su emoción está al mismo nivel de la pierna no se ofende, la pierna no tiene orgullo, está todo al mismo nivel. Ahí hay espacio para todos. ¿Cuándo nos sentimos apretados? Cuando nosotros sentimos nuestro ego. Pero cuando nos arrodillamos, había espacio para todos. Y después sigue diciendo, que nunca dañó una serpiente o un escorpión en Jerusalén.
¿Qué quiere decir nunca dañó una serpiente o un escorpión de Jerusalén? Simplemente Hashem quería que el Yehudí que está en Jerusalén y vino a traer una ofrenda al Bet HaMikdash no esté preocupado por ahí, por una serpiente, un escorpión. Estando ahí en Jerusalén, tenemos que ubicarnos cómo era la vida antes, cómo eran las ciudades antes, hace miles de años. ¿Y por qué dice específicamente una serpiente y un escorpión? Porque podía haber dicho, no dañó ninguna bestia dañina a una persona, porque bestias dañinas, eso lo podemos explicar, no entraban en la ciudad, cerraban la puerta. Cerraban la puerta de noche, se cerraban las puertas de Jerusalén, todos los puertos de Jerusalén. Entonces no podían entrar en la ciudad. Entonces se entiende por qué no dañaban. Pero serpientes y escorpiones, ellos se arrastran abajo de la tierra, arman sus diferentes túneles debajo de la tierra. Entonces ahí, desde el punto de vista natural, siempre hay serpientes, hay escorpiones. Ya vemos en Israel hoy en día también, en Kibbutzim, la otra presa, que a veces aparece una serpiente, un escorpión. También hoy cuando a veces vamos de vacaciones a lugares donde son más de tierra, aparece a veces una serpiente. Y sale que, bueno. Entonces, eso es el milagro. Pero el milagro es más grande. Acá dice, no dañó la serpiente y el escorpión. No dice no había serpiente y escorpiones, porque habían. El milagro es que aunque habían, no dañaban. Y la gente que venía de Jerusalén podía estar totalmente tranquila. Hay otra explicación que dice por qué se destaca acá, se singulariza escorpión y serpiente. Hay otras bestias, otros animales dañinos, aparte de la escorpión y la serpiente. Y el Rebbe explica desde el punto de vista alegórico que hay, de enseñanza, que está traído en los libros que el veneno de la serpiente genera calor, es como cálido. El veneno y consume. Por eso encontramos que en el texto bíblico se llama Nehashim Masrufim, una saraf, que quiere decir que consume como el fuego, soref, como que quema, incinera, también se llama así a una serpiente. Porque tienen un veneno con el cual se incinera, es caliente, incinera. Akraf tiene también un veneno, el veneno del escorpión, estamos hablando de escorpión venenoso, es un veneno que genera frío en la persona, veneno frío. ¿Qué representa eso? Hay dos tipos de daños. Está el daño del calor, de la efervescencia, de la calentura, y está el daño de la frialdad. Está el veneno de la calentura y está el veneno de la frialdad. Está el veneno de la calentura, que es toda esa efervescencia detrás de los placeres, detrás de que la persona está como nosotros a veces lo vemos en conductas en ciertas fiestas y con una calentura, con una manera, o en comilonas, o en está ese veneno que consume a la persona. Después hay un veneno de frialdad, que es la frialdad cuando llega a una mitzvah, la persona se pone fría. De repente ahí se hace el gran intelectual. De repente ahí necesitan explicaciones. Hace 1500 tonteras por día que no se plantea ni se replantea. La hace porque la hacen todo, la hace porque está acostumbrado, la hace porque viene porque sí y no analiza nada. Viene una mitzvah
ahí de repente se acuerda de sus principios. Ahí de repente empieza con la frialdad. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién dijo? ¿Y yo sí? ¿Y yo no? Esa frialdad. Entonces dice acá que Jerusalén representa el temor completo hacia Hashem. La palabra Jerusalén es un compuesto de dos palabras. Creo que ya lo dijimos en otra oportunidad. Yirá, que quiere decir temor a Hashem, y Shalem, íntegro, completo. ¿Por qué? Porque justamente Jerusalén era el lugar donde estaba el temor, la reverencia completa y perfecta hacia Hashem. ¿Sí? Cuando la persona está en un nivel de conciencia de Hashem, está en un nivel de temor completo, íntegro a Hashem, allí no hay lugar para que lo dañe ni la serpiente con su calor, ni el escorpión con su frialdad. Pero igual quiero hacer acá una salvedad, que encontramos que hay una Mishnah en Masejet Brajot, donde dice así: si una persona está rezando la Amidá y de repente descubre que tiene una serpiente que está enredada en su talón, que siga rezando. Por supuesto, habla que es una serpiente no venenosa. Si es venenosa, el salvar la vida, no hay lo que hablar. Una serpiente no venenosa está Nahash Karuch a la Keivó. Una serpiente está enredada, enrollada alrededor de su talón, sobre el talón, que no interrumpa la plegaria, la Shemona Esrei, la Midá. Pero Akraf, Karuch a la Keivó, pero si hay un escorpión que está enredado, que está enganchado al talón, Yafsik, que interrumpa. Y lo vamos a entender en su alegoría. Hablamos dos que no hay peligro de vida, pero sí en su mensaje alegórico. Cuando la persona está rezando, está diciendo la midá, está en un tema de santidad, y de repente ve que tiene una serpiente enredada en el talón, ¿qué quiere decir? En un aspecto de él, su cabeza está metida en la plegaria, su corazón está metido en la plegaria, pero hay algo de él que en este momento le entró una idea, un pensamiento, algo que de efervescencia con un tema, se acordó de que hoy a la tarde va a haber un partido y eso de alguna manera lo movilizó, o se acordó de que hoy a la tarde va a ir a alguna fiesta que no sé qué y eso del momento lo movilizó. O sea, le entró una revitalización en su ser. Estaba diciendo la amidad, pero eso de alguna manera lo movilizó. Una serpiente le movilizó algo que genera vitalidad, que genera movimiento, que genera entusiasmo, que genera calor. Lo yafsik, que no interrumpa. ¿Por qué? Que dé vuelta ese entusiasmo de ahí, que lo meta ahora en la santidad, que saque el entusiasmo. Se puso entusiasmado, que la persona esté entusiasmado es bueno. Ahora direccionemos este entusiasmo, no le enfriemos, direccionemos el entusiasmo, vamos con esta gana, vamos con esta fuerza, vamos a estudiar con más fuerza, vamos a estudiar Torah con más fuerza, vamos a ir a visitar a gente necesitada con más ganas y con más energía, no solamente porque hay que cumplir. Por eso, si la persona siente que le entra un calor hacia cosas negativas, que siga adelante y meta el calor y meta el entusiasmo hacia la mitzvah, hacia lo positivo. Pero si a la persona le entra frialdad, en la mitad de su amidad, se pone firme, frío, se pone estático, pierde, digamos, el entusiasmo, yafsik, que interrumpa. ¿Qué quiere decir que interrumpa? Que cambie su servicio. Se está equivocando en algo en su manera de servir a Hashem. Algo le falta en servir a Hashem. Si se puso frío, el calor negativo se puede transformar en calor positivo.
frío, negativo, esto hay que descartar. Si él ve que él está en la mitad del Shemona Esrei y su manera de decir al Shemona Esrei lo lleva a frialdad, dice que está equivocado en su camino de servir a Hashem. Que busque, que aprenda, que estudie Hasidut, que estudie lo que sea, y que busque para ver, cambiar su camino para entrar en el entusiasmo. Y después viene la última de los 10 milagros que ocurrían en Jerusalén. Y dice, "V'lo amar Adam lachaveiro, tzar li hamakom she'alim b'Yerushalayim". Nunca le dijo una persona a su compañero, me siento incómodo, me siento apretado como para quedarme en Jerusalén. Y en eso hay dos interpretaciones básicas. Una, que nunca nadie dijo en Jerusalén, me quiero mudar de Jerusalén, me siento incómodo de Jerusalén. No se refiere a alguien que voy a pasar una noche, sino a alguien se refiere a vivir en Jerusalén. Nunca pasó una cosa así. Que hay que entender un poquito, porque esto no es una cuestión de milagro, porque lo explican también justamente los comentaristas, que en Jerusalén siempre había parnasá, en Jerusalén siempre había sustento, siempre venían Yehudim, siempre es... Jerusalén, lehavdil, elef avdoles, vamos a decir al revés. New York es el Jerusalén de Estados Unidos. Jerusalén era el centro, justamente porque ahí estaba toda la Kedushá, todo giraba por ahí, y ahí salían todos los Geschäften. Pero sin embargo, está traído como que sí, que esto era un milagro. Y puede ser que era un milagro porque por más que todo ande bien, mira, que un yehudí no se queje es un milagro. Entonces no había ningún yehudí que dijo, me voy de Jerusalén. Esto sí que es un milagro, esto sí que es un milagro. Y el otro concepto, la otra explicación, también traída como pshat, como los básico y literal, es que cuando se traía una ofrenda en el Bet HaMikdash, la persona se quedaba la noche en Jerusalén. No se iba, no traía la ofrenda, no es que venía al Bet HaMikdash, dejaba el coche ahí estacionado a 2 cuadras del cótel, o si tenía un poco de proteccia, lo acercaba hasta el cótel, y entraba, hacía su corbán, arreglaba, él tenía un cohen, le daba al cohen una propina porque lo atendían enseguida, y se iba y se volvía. Y se iba para Ben Gurión, al aeropuerto, y se viajaba de vuelta para New York. No era así. Una persona venía a Jerusalén a traer una ofrenda, se quedaba a pasar la noche ahí. ¿Por qué? Para mostrar que para él esto no es de paso, no es un toco y me voy. No es que lo hago porque sí cumplí. No. Me quedo ahí la noche. ¿Y qué dice acá? Nunca ocurrió que una persona diga, me siento incómodo, no me quiero quedar a la noche en Jerusalén. Y el Rebbe dice que este milagro que nunca nadie dijo, no me quiero quedar la noche en Jerusalén, no me siento incómodo, no me siento apretado, eso viene del otro milagro. Cuando estaban dentro del Bet HaMikdash, estaban parados, apretados, y después se arrodillaban, se posternaban y estaban totalmente tenían espacio alrededor. Y explicamos antes que cuando hay anulación hay espacio. De eso que ellos recibían, ese sentimiento de anulación del propio ego frente a Hashem, por eso es que nunca sentían que están incómodos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no sentían su propio ego, porque estaban anulados. Y eso también el Rebbe una vez le contestó a una persona que dijo, ¿por qué en 770 que lo aprietan, esto y lo otro? Entonces el Rebbe parece le contestó, imagínate que acá estarían analizando, era justo un profesor, están analizando una bomba atómica y la gente está encima mirándola. También me refiero a analizando a nivel estudio, no analizando la bomba misma. Nadie estaría pensando, me apretó, están metidos en un tema súper. Acá cuando la persona está metida en un tema súper, sale de su propio yo
y al salir de su propio yo, no le molesta esto, no le molesta lo otro. Y acá la Mishnah empieza hablando de los milagros que pasaban en Jerusalén, en Beit HaMikdash, pero también habla de los milagros en Jerusalén. ¿Por qué? Porque del Beit HaMikdash, como dije antes, emanaba también hacia afuera, hacia Jerusalén, y era el primer milagro, con el milagro de las mujeres, no solamente hacia Jerusalén, sino también afuera de Jerusalén. Quiera Hashem que pronto se reconstruya el Beit HaMikdash, veamos no solamente los 10 milagros, sino las decenas y millones de milagros, y que también podamos ver en el santuario de nuestra casa cada uno su milagro, y que cada uno de nosotros tengamos brajá, tengamos hatlajá, y quiero despedirme hoy, lo hago así más cortito, porque tengo que entrar ahora a un Zoom de que se pasa por todo América Latina, y me pidieron que sea muy puntual, así que vimos toda la Mishnah y les deseo una muy buena noche, y este Shabbat bendecimos al mes de Elul, entonces les deseo a todos que ya tengamos todos una activá bejatimá tová, un año bueno, un año dulce, un año de alegría, un año de todo lo bueno. Muchas gracias, Rav Mendy, muchas gracias a todos los oyentes.